A continuación, prédicas de Tierra de Avivamiento. Y en esta noche quiero hablarles sobre una palabra muy, pero muy poderosa de parte del Señor. Es necesario que escuchen estos mensajes, estas palabras de parte de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque es necesario escuchar todo el consejo de Dios, todo, absolutamente todo. Entonces estamos en un momento donde la iglesia y el mundo, como lo profeticé la vez pasada, va a atravesar y está atravesando un valle de sombras y de muerte. Solo de la mano de nuestro Señor, de nuestro gran pastor de pastores, nos podrá llevar al otro lado del valle de sombras y de muerte, donde es un llano maravilloso, es un lugar maravilloso, es un jardín hermoso, como dice el Señor en su palabra. Por eso yo quiero compartirles en esta noche esta palabra que es necesario. Porque no sabemos cuándo, como siempre dice mi esposa, no sabes cuándo el Señor te va a venir a buscar a ti o a mí. El Señor va a volver, va a venir por su iglesia, por su pueblo, ya que de los dos pueblos hizo uno, dice el Señor en su palabra. Va a venir por su pueblo y seremos arrebatados en gloria para reunirnos con el Señor en el aire. Eso dice las Sagradas Escrituras. Pero no sabes, ni yo sé, el día y la hora que tal vez el Señor nos venga a buscar a nosotros personalmente. Y necesitas saber estas palabras, porque yo no voy a rendir cuenta de la sangre de ninguno de ustedes, como dijo el apóstol Pablo, si alguno de ustedes se pierde. Yo voy a predicarles todo el consejo de Dios, por más real y crudo que sea. El Señor Jesucristo, con todo su amor y con toda su misericordia, Él predicó más veces sobre el infierno que sobre otra cosa. Sanó a los enfermos, libertó a los oprimidos, enseñó, pero Él advirtió y enseñó más veces sobre el infierno que sobre otro tema. ¿Por qué el Señor Jesucristo lo hizo? Porque Él no quiere que nadie vaya a parar a ese lugar. Pero hay algo que de pronto los cristianos, los creyentes, los que ya creemos en el Señor Jesucristo y que hemos sido salvos por la fe en Cristo Jesús, que nos hemos bautizado como dice su palabra, por inmersión, como dice su palabra, no como la invención religiosa que es por aspersión. No, eso no es bíblico. Entonces el bautismo, el único bautismo es por inmersión. Entonces, pero sobre todas las cosas, como el Señor dice en su palabra, si la tenemos que hacer las cosas bien, tiene que ser de acuerdo a su palabra y no conforme a las ideas de los hombres. Pero yo quiero hablarles en esta noche, porque es necesario que tú sepas, si te vas antes o me voy antes, yo sé qué voy a vivir delante del Señor. O sea, ante quién me voy a presentar y el por qué. Entonces, y una de las cosas que tú necesitas saber, sea que te vayas cuando el Señor venga a buscarnos a todos, o te vayas antes, o cualquiera de nosotros, nos toque irnos, no sabemos. Hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para abrazar, un tiempo para abstenerse de abrazar. Entonces, eso dice la Biblia, eso dice el sabio Salomón. Pero quiero hablarte en esta noche sobre el tribunal de Cristo, porque eso es algo que los cristianos, la iglesia del Señor Jesucristo, va a vivir. Te toque antes, te toque después, todos iremos allí. Y necesitas saber qué va a pasar en ese momento. Necesitas saber que allí ya no habrá tu tía, como se decía antiguamente. Necesitas saber que allí ya no habrá oportunidad para decir, espera, Señor, un segundo, me vuelvo a la tierra para hacer las cosas bien y después regreso. No, güey, ya no vamos a volver. Entonces, pero sí, el Señor va a hacer algo. Él juzgará. Sea que lo creas o no, sea que lo aceptes o no, la Biblia se cumplirá. Cielo y tierra pasará, pero su palabra jamás pasarán. Tus ideas pasarán, mis ideas pasarán, pero su palabra jamás pasará. Créase o no, esto es realidad. Lo creas ahora, mejor que creas ahora y no que de pronto termine diciendo, tenía razón. Porque la Biblia habla que es como una gran película, se pasará tu vida y mi vida de las cosas que no nos hemos arrepentido. De las cosas que sí nos hemos arrepentido, la sangre de Cristo las cubre.
las cosas que no nos arrepentimos y de que no queremos cambiar y que no queremos hacer las cosas como el Señor dice en su palabra, de esas sí, será como una gran pantalla ante miles, billones y billones y billones y billones de ángeles. No solamente de ángeles, sino de todo el mundo que está allí. Ahora, ¿por qué el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo, yo voy a hablar sobre el juicio ante el trono blanco también. Pero el tribunal de Cristo es algo que le compete a la iglesia, a todos los cristianos que están en Cristo Jesús. No los que se apartaron, pero sí los que están en Cristo Jesús. Mire, dice así la Biblia. Y para esto hablaba muchas veces, como siempre te enseñé, sobre el temor de Dios. Es como esos padres que dejaron a unos niños solos en su casa y le dijeron a los niños, pórtense bien, papá y mamá salen un rato y vuelven. Pero cuando se fueron los padres, los chicos hicieron un tremendo lío. Cuando vinieron los padres, dijeron, muy bien, ahora vamos a poner cámara en toda la casa, cámaras. Y los niños, cuando veían y sabían que las cámaras estaban viéndolo, se portaron bien. La enseñanza es que los cristianos hacen lo mismo. Cuando los cristianos tienen alguien que los mire y los corrige, hacen las cosas bien. Cuando no tienen nadie que los mire y los corrige, humanamente hablando, hacen las cosas mal. Entonces, algunos, porque pierden conciencia de que el Señor todo lo ve. Algunos llegan a hacer las cosas, bueno, se ven tentados a hacer las cosas mal, porque pierden conciencia de que el Señor todo lo ve. Cuando un cristiano recupera la conciencia o es consciente de que el Señor lo está mirando y que el ángel del Señor está anotando todo lo que está haciendo en el libro de la memoria, entonces se portará bien y hará la voluntad de Dios. El conocimiento de nuestra futura responsabilidad por el servicio que hayamos prestado es una razón muy, muy seria y muy importante para buscar serle agradable al Señor. Ahora, yo quiero que vayas a la Biblia, al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. ¿Cómo te preparas, te preguntaría, para la venida del Señor Jesucristo? El apóstol Pablo dijo, es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Compadecer. Vamos a compadecer delante del juez de los jueces. Daniel, el profeta Daniel lo habló, que estaremos todos delante, y vi al juez de los jueces, y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos, y le fueron puestos delante de él tronos, o sea que de pronto otros tronos, hay un solo trono grande, es el trono del Señor, pero después dice Daniel que hubo tronos, entonces, y que todos los millares y millares de personas subieron a comparecer delante del juez. Ahora, y los libros fueron abiertos. Impresionante, ¿no? O sea que habrá unos libros que se abrirán en el día del juicio final o en el tribunal de Cristo donde va a compadecer la iglesia. Dijo el apóstol Pablo, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno, ¿para qué? ¿Por qué motivo? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí será lo que el Señor dice, y el siervo negligente será echado afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí dice, en el tribunal de Cristo cada uno recibirá conforme a lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Otra versión dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados, para que cada uno de nosotros recibamos lo que merecía, por lo bueno o por lo malo que fue hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Otra versión dice, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno responda, le corresponda, reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. El cuerpo que tienes, el que tenemos.
Otra versión dice, pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido. ¿Para qué vamos a ir? ¿Para qué vamos a ir ante el tribunal de Cristo? Porque no es que de pronto vamos a pasar, ¡ay, qué lindo los jardines, hermosos! No, no, vamos primero ante el tribunal. Ahí. Dice, para que reciba lo que ha merecido en la presente vida, o lo que ha hecho por lo que merece en su vida, por lo que hizo en toda su vida en el cuerpo. Otra versión dice, pues todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante del tribunal de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivimos en este cuerpo y decidirá si merecemos que nos premie o que nos castigue. Ay, ay, ay. Dijo uno. Otra versión dice, todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el pago, porque el Señor va a pagar bien por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Pero el pago no va a ser según las recompensas, el pago va a ser según lo que hicimos bien. Él dará un justo juicio. Dice, recibir el pago por lo que hicimos, el bien o el mal que estábamos en el cuerpo, lo que merecemos. Entonces, otra versión dice, por lo que mereció durante lo que hicimos, durante estuvimos nuestra vida mortal. O dice, y cada uno recibirá lo que merezcan las buenas o malas acciones que haya realizado mientras permanecía en el cuerpo terrenal. El tribunal de Cristo es el juicio de los cristianos. En el tribunal de Cristo se habrá un lugar, y solamente ese lugar se va a administrar justicia. Lugar número 1, para examinar los hechos de una persona. Número 2, para verificar infracciones con hechos y pruebas. 3, para juzgar actitudes porque se hizo tal o cual cosa, por la que hiciste o hice tal o cual cosa. Ya no va a decir, ay, no lo sabía, porque mira, esto hiciste. Cuando era joven en los caminos del Señor, había unos libritos chiquititos que se repartía, y donde hablaba de los que nos presentaremos delante del Señor Jesucristo y cómo será. Lugar para juzgar las actitudes porque se hizo tal cosa. Lugar para juzgar los deberes y actos propios de cada uno. Lugar donde se juzgará las conductas. Se juzgará qué hiciste con los bienes que se te dio, el diezmo y las ofrendas. Se juzgará. ¿Qué hiciste con las oportunidades que el Señor te dio? ¿Cómo condujiste tu matrimonio? Porque el problema de un matrimonio no es de uno, es de dos. Se juzgará cómo formaste a tus hijos. Y se juzgará cómo, por eso vuelvo a decir, cómo condujiste o gobernaste tu casa. Si supiste gobernar bien tu casa, como dice la Biblia. No seremos juzgados por algo que no sabemos, sino seremos juzgados por su palabra. Ante un juez de la nación, sea del país que sea, tú y yo no nos vamos a presentar con nuestras propias ideas de lo que es justicia o de cómo nos tiene que juzgar. Sino seremos juzgados por su palabra, por lo que está escrito en este libro de la ley. Dice el Señor, cielo y tierra pasará, pero mis palabras jamás pasará. Ni un tilde, ni una jota de la ley pasará hasta que todo se cumpla. Eso dice el Señor. Entonces, ¿por qué te quiero decir? Que yo no me voy a ir a presentar ante un juez de la nación argentina, por ejemplo, con mis propias leyes o con mis propias creencias de lo que es justo una ley. Voy a ser juzgado por las leyes dictaminadas por el Congreso Nacional. Entonces, y aprobadas. Pero el tema es, conforme a esa ley seremos juzgados. Y el Señor tiene una ley que es su palabra. Él ya lo dijo en su palabra. Una de las cosas que jamás pasarán,
que te hicieron creer que tal vez iba a pasar o que pasó, son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la ley moral de Dios, en la cual, del eterno Dios, en la cual nunca pasará. El que te lo diga, por eso dijo el Señor, hay muchos que hablan. Pero dice el Señor Jesucristo también en aquel entonces, había muchos fariseos y maestros y escribas de la ley que decían enseñar. Y el Señor dijo, el que enseña una de estas cosas, dice uno de estos mandamientos, por más pequeños que sea, y lo enseña, grande será llamado en el cielo. Pero el que no enseña uno de estos mandamientos que yo les he hablado, dijo el Señor Jesucristo, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ahora, se juzgará cómo formaste a tus hijos. Habrá un juicio final cuando Cristo vuelva. Mateo 25, verso 31. Yo te diría que lo anotes porque te quiero decir, sea que te vayas antes, o sea que nos vayamos todos juntos después, o sea que yo me vaya antes, yo sé lo que me voy a presentar delante del Señor y que seré juzgado conforme a mis obras y seré premiado conforme también a mis obras. Eso dice la Biblia. Somos salvos por la gracia, pero para ser recompensados son por las obras. Ahora mire, la vida cristiana de cada uno será examinada y evaluada. Y esto no se limitará a los incrédulos, sino a los cristianos también serán juzgados. O sea que allí paradito delante del trono del Señor, delante del tribunal de Cristo, te van a temblar, nos van a temblar las rodillas como una castañuela y te puedo asegurar que no saldremos de allí hasta que el Señor termine de determinar las cosas. El Señor Jesús analizará la forma, si tú quieres saber qué pasará después de la muerte, el Señor no lo permita, nos vayamos todos juntos. Pero si el Señor lo permite y tú o yo tengamos que partir antes, yo casi lo hago hace 13 años atrás, pero el Señor me dejó precisamente para que tú me aguantes. Ahora mire, el Señor Jesús analizará la forma en cómo se emplearon los dones, las oportunidades, las responsabilidades, a fin se va a analizar la forma como empleaste los dones que te dio, las oportunidades que te dio, las responsabilidades que te dio, a fin de determinar las recompensas eternas. En este juicio, el Señor nuestro Dios salvará a los rectos, condenará a los que no son. Por eso 2 Corintios 5:10 dice, es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora miren, la palabra dice, según lo que haya hecho. Vamos a comparecer ante el tribunal, haya hecho. La palabra haya hecho es una palabra griega llamada prazo. Haya hecho significa hacer. Haya hecho significa practicar. Haya hecho tiene que ver con una transacción o dirección de asuntos o hacer presión. Haya hecho tiene que ver con la práctica continua de todos los días. Entonces, quiere decir, cada uno va a dar cuenta por lo que haya hecho. Por lo que haya hecho, dice la Biblia, según lo que haya hecho, recibirá según lo que haya hecho. Y la palabra sería correcta, decir, según lo que haya practicado todos los días. El perdón es una práctica, debe ser continua. Hay fases del perdón, o por ejemplo decir, el perdón número 1, punto 1, fase 1, sería el perdón que abre la puerta de los cielos automáticamente. Ese perdón es automáticamente, es cuando automáticamente después de la ofensa perdonamos, se abren los cielos. Te doy la llave de los cielos, dice el Señor. Pero ese perdón funciona cuando tú o yo practicamos el perdón todos los días. Y entonces automáticamente se abren los cielos. Ahora, el segundo
punto, fase 2, es cuando, bueno, perdono después de unos días. O perdono después de unos años. Entonces, como dice el apóstol Pablo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, tienes el derecho de agarrarte una bronquitis de aquella, de una bronca de aquella, pero sin embargo, no tienes derecho a que el sol se ponga sobre tu enojo. Porque una vez que se puso el sol sobre tu enojo, quiere decir que le das lugar, según el apóstol Pablo, al diablo. Te llame apóstol, te llame profeta, te llame profeta, te llame evangelista, te llame diácono, te llame diabloco. No, te llame como te llames. Le das lugar al diablo. Dijo el apóstol Pablo, no lo digo yo. Entonces, la cuestión es que esa es la clase del perdón como que dura 24 horas. O sea, cuando se pone el sol sobre tu enojo. O dura 12 horas. ¿Cuánto te dura? La práctica que haces. Porque la práctica hace al maestro. Y te lo puedo decir no solamente por la defensa personal. La práctica hace al maestro. Cuando uno no practica, no le va a salir bien. Cuando tenga que accionar, no le va a salir bien. Porque no practica. Lo que uno no, o sea, por eso que cuando no perdonas, no se te abren los cielos automáticamente, porque no aprendes a practicar el perdón inmediatamente después de la ofensa. Anda con la jeta por el piso todo el día. Entonces, obvio, que se te van a abrir los cielos, se te van a cerrar los cielos. Entonces, pero es una práctica. Y dice, según cada uno recibirá, según lo que haya practicado mientras estuvo en el cuerpo. ¿Has practicado el perdón? ¿Has practicado la misericordia? ¿Has practicado las buenas actitudes? ¿Has practicado hacer el bien? ¿Has practicado hacer y las palabras del Señor? Porque es muy fácil no hacer la voluntad del Señor, como dijo mi hijo. Es muy fácil. Aquellos que de pronto dicen, bueno, ando, voy al corral de los chanchos, como el hijo pródigo, como con los chanchos, me revuelco con los chanchos. La otra es permanecer haciendo las cosas correctas, no solamente en el tiempo final porque de pronto vas a rendir cuenta, sino cuando ya tienes una trayectoria, una larga vida de hacer las cosas correctamente. Obvio que todos no somos perfectos, todos, ni tú ni yo, pero la cosa más fácil y más sencilla de hacer es lo que hizo David. David se llamaba conforme al corazón de Dios porque era un hombre muy sensible. David reconocía inmediatamente la metida de pata que hacía. No tenía, aunque de pronto, y solo una vez le pasó, que se hizo el tonto como perro que volteó la olla, se hizo el sonso como diciendo, no pasó nada. Un año estuvo así, cuando pecó con Betsabé. Cuando cometió del adulterio, un año estuvo así. Y dijo David, porque callé, no confesé mi pecado, porque callé, envejecieron mis huesos. Tu cuerpo te pide factura cuando no te arrepientes de tus pecados. Nadie en este mundo se dejará de pagar las consecuencias. Hasta Jacob pagó las consecuencias de haber participado en un engaño. ¿Tenía derecho de la primogenitura, como estábamos hablando anoche en el Shabbat? Sí, lo tenía derecho. Pero lo que no tenían derecho es engañar a su padre. Pero pagó las consecuencias. No solamente se le hicieron a él, sino que también estuvo 20 años. Y cuando después de 20 años todavía no había recibido el doble. Después de 20 años tuvo que hacer las paces con su hermano. Tenía miedo de que su hermano mayor lo matase. Y en esa noche, antes de encontrarse con su hermano mayor, dice la Biblia que Jacob peleó con el ángel. Era una cristofanía. Algunos dicen, Cristo no pelea, ¿no? Preguntale a Jacob. Cristo luchó con Jacob y le clavó la espada en el encaje del muslo. Acá, en la cadera, ahí. ¡Trac! Porque cualquier maestro de la Biblia, de la Sagrada Escritura, que entienda la Sagrada Escritura, va a saber que el que peleó con Jacob era una cristofanía. El ángel del Señor es una cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Cristo no pelea? ¿Cristo no tiene una espada? ¿Qué Biblia tienes? Pero mire, sigo.
el tribunal de Cristo, según lo que hayamos practicado. Ahora, ¿qué hemos practicado? Ahora sí, apaga eso porque parece que voy a parecer un pollo rostizado antes del tribunal de Cristo. Gracias. Ahora, hablando de practicar, de lo que practicamos, porque de ello rendiremos cuenta, según lo que haya practicado mientras estuvo en el cuerpo. Una persona, por ejemplo, para tener afianzado un vicio es porque lo practica día a día. ¿Por qué no practica no seguir el vicio? ¿Por qué no practica tener autodisciplina? ¿Por qué no practicas? Porque dice el apóstol Santiago, dijo y dio el secreto. El que frena su lengua, el que no tira la lengua, el que frena su lengua, dice la Biblia, el que puede dominar su lengua, porque alguno puede decir, a mí me gusta decir, a mí si me buscan, dijo uno, me encuentran. Voy a cantar las 40. Entonces quiere decir, tú estás hablando de que no tienes control de la sin hueso, no tienes control de la lengua. Y el apóstol Santiago dijo, el que refrena su lengua, refrena su cuerpo del mal. Ahora, el que refrena su lengua es capaz de dominar todo su cuerpo. O sea que sí hay una autodisciplina, sí hay un autocontrol. Y el Espíritu Santo le dice a través del apóstol Pablo a Timoteo, te fue dado espíritu de dominio propio. Porque no practicas el dominio propio. Es más fácil decir, cedí al pecado, caí en el pecado, metí la pata, no pude con el vicio y bueno, que el Señor me ayude. El Señor te va a ayudar a ir del patito al infierno si no te arrepentí. ¿Sí? El Señor te va a ayudar en el día del juicio final, o sea, en el día del tribunal. Te va, tírelo allá. Allá será el lloro y el crujir de dientes. Es necesario que tú sepas esto. ¿Sabes por qué? Porque tarde o temprano, tú o yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y esta es una realidad que tú necesitas saber. Y un día, si de pronto haces caso de esta palabra y presta atención a esta palabra y haces las cosas correctas como el Señor dice en su palabra, un día me vas a agradecer y vas a agradecer al Señor por que alguien te habló. A alguien escuchaste por la televisión, a alguien escuchaste en la iglesia, a alguien escuchaste. Nadie nace obediente, pero se debe practicar la obediencia a las Sagradas Escrituras. Nadie nace santo, pero se debe practicar la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie nace perdonador, pero se debe practicar el perdón. Ahora, si somos santos por la sangre de Cristo Jesús, pero debemos mantenernos apartados del pecado. Levítico 11:44, Levítico 11:44 dice, sed santos porque yo soy santo. Y eso no significa santulonismo. No significa que te dé santulón o que te dé santulona. No significa que te rasgue la vestidura. No significa que no te arregles. Porque algunos creen que por ser santo es no arreglarse. No. Al contrario. Sé santo porque yo soy santo. ¿Sabe qué significa santo? La palabra primaria de santo es separado, apartado del mal, apartado de las cosas malas, apartado de lo que te contamina, apartado del pecado, apartado. Viene de una palabra antigua que significa cortar o separar. Básicamente en el lenguaje contemporáneo sería una frase, un corte y aparte. Es como ese y a otra parte, un corte y una quebrada, no es. Un corte y aparte. Nadie nace con fe.
Ahora, hablando de practicar, la fe se practica. La creencia, o sea, el creer en el Señor Jesucristo, el creer en su palabra, el creer en sus promesas, se debe practicar todos los días. Te lo voy a poner en este ejemplo. Un físico-culturista, si no, vio que de pronto dice, qué tremendos ravioles que tiene. Bueno, nosotros tenemos agnolotti, pero qué tremendos ravioles que tiene, qué galleta que tiene. Mira, mira, impresionante. Es Pepe Galleta, ¿viste? Pero ¿sabe? Si ese físico-culturista deja de practicar, de levantar pesa, los músculos, en vez de tenerlo arriba, lo tendrá abajo. En vez de tener ravioles, tendrá agnolotis. Y sí. Claro, en vez de tener ravioles, va a tener mondongo. Pero en fin. Es porque dejaste de practicar. hay que practicar. Claro, hay que hacer algo. Nadie nace, algunos dicen, yo como aquellos que dicen, voy a adelgazar, ¿viste? Y me tomo un permitido. Y entonces el lunes que viene vuelvo a comenzar. Y así está, en permitido, y mira cómo está. Claro, pico y pala, ¿viste? Gracias, profeta. Está practicando el servicio. Muy bien. Nadie nace con confianza en la palabra de Dios, en las promesas o en los mandamientos de Dios. Se debe practicar. ¿Entienden? Daremos cuenta, dice el Señor en su palabra, dice, según lo que haya hecho, esa palabra, según lo que haya hecho, vamos a ser juzgados por el Señor. Vamos a comparecer y recibir según lo que hayamos hecho. Vamos a recibir según lo que hayamos hecho, según lo que hayamos practicado. Nadie nace con fe o con confianza en la palabra o en las promesas o en los mandamientos del Señor. Se debe practicar todos los días. Nadie nace con el sentido del deber, pero se debe practicar el sentido del deber en el ministerio, como Zacarías, padre de Juan el Bautista. Nadie nace siendo un buen administrador de los recursos del Señor. Se aprende y se practica a ser un buen mayordomo. Porque un día el Señor te puede decir, bien, siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O te puede decir, siervo malo y negligente, sobre poco, en lo poco no fuiste fiel. Entonces, ¿quién te confiará lo tuyo? Primera de Juan 3:7 dice, hijos míos, este es el apóstol del amor. Juan era un Boanerge, tenía el carácter tan podrido, tan explosivo como la explosión de un trueno. Entonces, pero Juan fue transformado por el poder del Espíritu Santo en el apóstol del amor. Entonces el apóstol Juan hablaba más del amor que cualquier otro. Y sin embargo, a Juan se le fue revelado Apocalipsis, lo que va a cerrar toda la historia. Primera de Juan, capítulo 3, verso 7, mire cómo decía, hijitos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Y esto es bravísimo. Ninguno que ha nacido de Dios practica el pecado. Podemos tropezar, podemos matarnos de un porrazo en el tropezón con el pecado o con un pecado, y otra cosa es practicarlo todos los días. Ya dice, como el que gustó del don del Espíritu Santo, como del don celestial, como es imposible, dice el apóstol, que se vuelvan atrás.
Pero el que practica el pecado, dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque es simiente de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Una cosa es ser tentado, otra es ceder a la tentación, otra es practicar el pecado. La palabra pecado es hamartía en griego. Está relacionada con esta palabra anomia. Anomia es la palabra que el Señor usó en Mateo 24:12, cuando dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, esa palabra maldad es anomia. ¿Pero qué significa la palabra anomia en griego? Dice, significa ilegalidad, violación a la ley, maldad, impiedad, infracción a la ley de Dios. O transgresión, irse más allá de los límites. Vio como aquellas personas que siempre están queriendo irse más allá de los límites. Este mundo dice, como si fuera el transgresor, el mundo, este mundo pecador que ¿cómo dice la canción? Este mundo pecador. Que no ha creído el mensaje de la salvación. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, en todo esto es que este mundo, para el mundo, es un elogio cuando te dice, para el mundo es un elogio el transgredir. Ay, mira qué transgresor, como diciendo, qué elogio. Sin embargo, en la Biblia no es un elogio. En la Biblia no es un elogio. Si te dicen qué transgresor que sos, estás en problemas. Porque está diciendo, ¿cómo te gusta irte de los límites? A vos no te gusta respetar nada. A vos no te gusta que te digan que no. Pues el Señor hay en su palabra donde dice no. Y el no de Dios es el no. ¿Sabes por qué murió uno de los soldados de David, llamado Usa? Cuando tocó el arca, cuando el arca se caía, no es porque Usa era pecador, sino porque se creyó que era más santo que la tierra. La tierra obedece al Señor, el universo obedece al Señor, la luna y las estrellas obedecen al Señor, más que el hombre. Transgresor no es un elogio. Si te dicen transgresor, mejor que arrepiéntete, mejor decirle no gracias, voy a ser una persona obediente, voy a obedecer y respetar los límites, porque aún en el mar respeta los límites que el Señor estableció. Cuando Él dijo, divídanse las aguas, sepárense las aguas de las aguas, y llamó a la reunión de aguas, mares, y hasta el día de hoy sigue siendo así. Anomia, ilegalidad, o sea, sería la palabra cuando dice el Mateo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice, por haberse multiplicado la maldad, sería el texto, originalmente hablando, por haberse multiplicado la ilegalidad, por haberse multiplicado la violación a la ley de Dios, el amor, por cada vez que se viola la ley de Dios, en ti o en mí se enfría el amor de Dios. Tu amor por Él se enfría. Vio que dice, ay, me siento más frío que un pato. Porque estás violando la ley de Dios. En algo estás violando la ley de Dios. En algo en ti estás violando la ley de Dios. No estás obedeciendo la ley del Señor. Está diciendo, y entonces la Biblia es clarísima. La Biblia dice, por haberse multiplicado la violación a la ley de Dios, el amor de muchos se enfría. ¿Estás orando? ¿Practicas la oración? Anomia es desobediencia a la ley. Anomia es el espíritu que induce al hombre a hacer lo que se le da la real gana y que lo mueve a desear y a poner sus caprichos por encima de sus deberes, de su obediencia al eterno Dios. Anomia procede básicamente el deseo de instalar el yo ante aquel eterno Dios en el centro de su vida.
La vida eterna es un don gratuito de Dios, es la gracia del Señor. Dice Efesios capítulo 2, verso 8, Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron y ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Esa es la gracia, la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Pero la recompensa es por las obras que hayamos hecho. En el tribunal de Cristo, ¿qué te quiero enseñar en esta noche? Te estoy diciendo que tienes que tener la Biblia en perspectiva. Tienes que tener la Biblia, todos los textos bíblicos frente a tus ojos. No solamente uno, no el texto fuera del contexto, no un texto fuera de todo lo que dice la Biblia. Toda la Biblia en sí delante de tus ojos. Porque la Biblia dice por fe, por gracia soy salvo. Pero también el apóstol Pablo llegó a decir que vamos a recibir lo que hayamos practicado en el cuerpo y seremos recompensados mientras estuvimos en este cuerpo mortal. Cada uno será juzgado. En este juicio se nos va a recompensar por la forma en la que hayamos vivido. El don de la gracia del Señor en la salvación no nos libra de la fiel obediencia. Tenemos libertad, pero no libertinaje. Todos los cristianos debemos rendir cuenta por la forma en que hayamos vivido. ¿Por qué te enseño esto? Porque sea que te vayas ante con Cristo, sea que el Señor te venga a buscar a ti o a mí primero, tú o yo, o sea que nos vayamos todos en el arrebatamiento con Cristo, tú o yo vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Vamos a rendir cuenta por lo que hayamos hecho, practicado todos los días en nuestras vidas delante del Señor. Y no habrá allí nada. No habrá juez corrupto allí. No habrá abogado corrupto allí. No habrá nadie que te pueda sacar de allí por un acomodo. Todos vamos a rendir cuenta. Mateo 16. ¿Quieres que te diga más? Puedo decirte más. Mateo 16, versículo, ya dice, no diga, pero te lo voy a decir igual. Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará. ¿Qué estás buscando vos? Ya estamos tuteándonos. ¿Qué estás buscando? ¿Qué buscas tú? ¿Qué busca usted? ¿Recompensa del hombre? Recompensa del hombre tendrá. ¿Qué busca usted? ¿Recompensa del Señor? Entonces recompensa del Señor tendrá. Él vendrá, dice claramente, y entonces pagará conforme a sus obras. De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí no gustarán la muerte. Te lo estoy profetizando por las Sagradas Escrituras. Hasta que hayan visto al Hijo de Dios viniendo en su reino. Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, dijo el apóstol Pablo otra vez, todos, y a los romanos, en la carta de los romanos, se lo dijo a los corintios. Esto es clave. Los corintios que se decían tener muchos dones, pero eran muy carnales. Se lo dijo a los romanos en la iglesia que estaba en Roma, en el mismo centro de Roma. La influencia romana. Y se lo dijo, vamos a comparecer delante del tribunal. Estoy hablando de Romanos 14:10 al 12. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará al eterno Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así, ¿crees que no vas a rendir cuenta? Uy, te puedo asegurar, my brother, que sí. Por eso que termino con esto. Primera de Corintios 3, verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada,
Yo, como perito arquitecto, dijo el apóstol Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire, cada uno mire, cada uno mire cómo sobreedifica. Te estoy dando un fundamento, pero tú debes mirar cómo sobreedificas en tu vida. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno, si sobre el fundamento, quiere decir sobre esta base, edificas tu casa, tu vida, sobre esta base edificas tu vida. Si alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, por el fuego será revelada. Ajá. O sea que tus obras y mis obras serán probadas por fuego. La obra de cada uno, sea el cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto es como escapar. Será salvo como escapando de una casa que se está incendiando. Sale con lo puesto. Y a algunos cochinos tal vez que les gusta dormir sin nada. O sea que si tu obra o mi obra, si la obra de cada uno será probada por fuego, aunque dice, si sufrirás pérdida, aunque serás salvo así como por fuego. Es como con una mano atrás y otra adelante. Lo único. Pero termino con esto. El día del juicio revelará, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor, o sea, tú o yo somos un constructor, construimos nuestra vida con las Sagradas Escrituras. El material son las Sagradas Escrituras. El fuego mostrará si la obra de cada uno tiene un valor. Ahora, termino con esto, mire. Significa, es una evaluación del servicio que cada cristiano ha prestado a la causa de Cristo. El servicio pobre es simbolizado por la madera, el heno, el pasto seco, hojarasca, ramaje, maleza, arbusto. Ese es el servicio pobre y ahí no hay recompensa. Pero el servicio excelente, esforzado, que haces por la obra del Señor, que haces en tu vida y en tu hogar, por hacer las cosas correctas de parte del Señor. El servicio esforzado y excelente, simbolizado por oro, plata, piedras preciosas. Ese servicio excelente es tan valioso que hay una amplia recompensa. Un salario, un galardón, un premio. Yo no sé cómo te encuentras en esta noche. Pero sí quiero decirte, sea antes o sea después, sea antes que partas de este mundo, o sea después que todo junto, o sea que yo parta antes o que tú partas antes o que partamos todos juntos, arrebatados todos juntos con Cristo Jesús, con Yeshua HaMashiach. Tú tienes que saber esto, tú tienes que hacer algo y todavía te queda un poco de tiempo. No mucho, pero poco de tiempo sí. Por eso, donde quieras que te encuentres, yo no sé de qué cosas tienes que arrepentirte. No sé de qué cosa tienes que declarar delante del Señor como declaró David. David no confesó su pecado durante un año y durante un año sus huesos se envejecieron. Su cuerpo le pidió facturas. Pero ¿sabes algo? Esta es la noche. Este es el tiempo de parte del Señor. Donde quieras que te encuentres. Yo oro, Señor, para que tú en esta noche puedas, si tienes el tiempo, para practicar las cosas de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Practica las cosas de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Practica el perdón, practica la obediencia, practica vivir en santidad, practica, apártate de lo que contamina, practica la autodisciplina, practica el dominio propio, practícalo. Practica la santidad, porque es lo que el Señor te va a demandar. No hay mucho tiempo,
Pero sí quiero decirte en este momento, es el tiempo, ahora es el tiempo en que tú puedes, porque llegará, dice el Señor, viene el Hijo de Dios, viene el Hijo del Hombre, viene el eterno Señor Jesucristo, viene el Hijo de Dios a buscar a su pueblo. Y sabes, Él va a pagar a cada uno según lo que haya hecho. A donde quieras que estés, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y si en esta noche tú quieres arrepentirte de tus pecados, en esta noche quieres arrepentirte de lo que has practicado mal, si estabas practicando el pecado, ya no lo hagas más. Practica el obedecer la palabra del Señor. Practica el vivir en santidad. Practica el morir a la carne. Practica. Entonces te va a salir bien. Entonces dice, el que hace estas cosas, todo le saldrá bien, todo. Eso es lo que el Señor Jesús, eso es lo que el Señor le dijo, lo que el Señor le dijo a Josué. Practica, haz todo lo que dice este libro de la ley y todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Te tiene que salir bien, porque el Eterno lo dice, te tiene que salir bien. El diablo te ha engañado, pero dice el Señor, el que practica, el que hace todo lo que dice este libro de la ley, prosperará en todo, a donde quieras que estés. Pon una mano en tu corazón, cierra tus ojos, deja que el Espíritu del Señor venga sobre ti en esta noche, porque el Señor te va a ayudar. Si tú dices, Señor, yo soy un pecador, he estado practicando el pecado, Señor, me he estado haciendo el yo no fui, pero en esta noche yo te pido perdón. El que quiere ayudar, el Espíritu Santo te quiere ayudar. Si tú lo llamas, si tú le pides, si tú le dices, ayúdame, Él te quiere ayudar, Él te quiere ayudar. La Biblia dice claramente, el Espíritu Santo nos ayudará en nuestras debilidades, para vencer nuestras debilidades, para soportar nuestras debilidades, para avanzar sobre todas las cosas, para levantarnos y ponernos de pie. Si el Espíritu aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en tu cuerpo, Él también vivificará tu cuerpo mortal. El poder del Espíritu Santo te pone de pie. Ponte de pie, guerrero del Señor. Yo te estoy hablando a vos, que te estabas rindiendo, que estabas bajando los brazos. Te estoy hablando a vos, que las circunstancias romanas, que la influencia romana, la influencia que vivían también los corintios cerca de donde estaban ellos, en la ciudad que vivían ellos, te estaban haciendo perder el rumbo. Pero en esta noche te estoy hablando a vos, guerrero del Señor, guerrera de Dios. A vos que habías tomado la decisión de tirar todo al diablo. Yo te estoy hablando a vos que estabas por renunciar, que estabas porque te veo bajando los brazos. Pero el Espíritu Santo te pone de pie. Si en esta noche le pides ayuda, Él quiere ayudarte. Él quiere ayudarte a hacer las cosas. Uno no hace las cosas por sí mismo, pero cuando uno se rinde a Él, Él nos ayuda. Cuando uno le reconoce al Espíritu Santo, Señor, este es mi problema, en esto necesito que me ayudes. Él está ahí para ayudarte. Él está ahí para ayudarte. Si no le resistes, si lo llamas, si lo invitas a tu vida, Él está ahí para ayudarte. Pídele perdón y ponte de pie, guerrero de Dios, guerrera de Dios. Ponte de pie, porque todavía tienes mucho por delante. Todavía tienes mucho por delante. Él te está llamando a que te levantes. El Espíritu, yo veo al Espíritu Santo darte fortaleza en tu cuerpo y ponerte de pie. El Espíritu de la resurrección de Cristo. Él es el poder, el Espíritu de gracia, Él es el poder. Él es la persona más especial, es el amigo, es la persona que nos quiere ayudar, es el guerrero por excelencia. A donde quieras que estés, vamos a orar. Vamos a orar. Cierra tus ojos donde quieras que te encuentres, vamos a orar.